Buenos días, hermanos. Los corintios tenían una visión muy sesgada de los dones. Se enorgullecían de sus dones, como si ellos se los hubieran ganado o como si los merecieran. No prestaban atención a los dones más pequeños. No se dieron cuenta de los dones que otros hermanos tenían y los veían como de poca importancia. Tampoco reconocieron la importancia de aquellas personas en la congregación. Solo se enfocaron en los que eran más visibles. Esta realidad de la iglesia que estamos viendo en el texto bíblico, lamentablemente se puede decir que se ve lo mismo en la iglesia hoy. Lo mismo en la iglesia de hoy. Respetamos y honramos al pastor Roa porque es el más visible. Lo honramos por el ministerio que está haciendo. Actuamos como si la obra que él estuviera haciendo no fuera de Dios, sino de él. Por las capacidades humanas superiores que él tuviera. A veces pensamos así. Y entonces miramos a los que no están haciendo tanto visiblemente como que no está haciendo nada. Mira al otro hermano, y hablamos, ¿verdad? Y eso causa algo que había tratado el texto anteriormente, en capítulos anteriores, divisiones en la iglesia. Y entonces esas divisiones dicen, no, yo soy de Roa, yo soy de Leal, yo me voy con Miguel, ¿cierto, verdad? Que puede ocurrir. Entonces estas verdades que estamos viendo aquí estaban pasando. Entonces vamos a aprender nosotros hoy qué son los dones espirituales que Dios dio, qué variedad de dones dio Dios a la iglesia y con qué propósito los dio. Y vamos a utilizar una herramienta que es la predicación expositiva de la palabra. Vamos a ir versículo a versículo mirando y descubriendo qué nos está diciendo la carta. Entonces vaya a su Biblia. El primer versículo dice el primer tema. Nos habla de la importancia de los dones espirituales. Y nos dice el versículo 1, la primera sección dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Pablo utilizó esa palabrita, esa frase, no quiero, hermanos, que ignoréis, como 6 veces en esta carta, para dar respuesta a las preguntas que le habían hecho en la carta que le mandaron primero. Y la utilizó para ser enfático. Y aborda el tema hoy de los dones. No nos revela cuál era su preocupación, pero afirma una verdad. Él quería que ninguno de esos hermanos en la congregación estuviera desinformado acerca de qué son los dones. De pronto algunos hermanos en la congregación hoy estamos como que, ¿qué son los dones? ¿Será que yo tengo dones? ¿Será que Dios me dio dones? Se están haciendo la pregunta, sígase preguntando eso mientras estudiamos el texto. Y entonces encontramos esta realidad, y vamos al versículo 2, donde Pablo dice, ¿sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba o llevaba como lleva a los ídolos mudos? Pablo nos va a hablar aquí de la fuente de los dones falsos. La fuente de los dones falsos. ¿Usted sabía que en algunas congregaciones se ven dones falsos? Muchos de los hermanos que llegaron a esta iglesia llegaron siendo ¿qué? Paganos. Cuando nosotros llegamos al evangelio éramos ¿qué? Antes de llegar al evangelio éramos ¿qué? Paganos. ¿Y qué hacíamos? Muchos o algunos. Prendía la vela, rezaba no sé cuántas cosas de estas. ¿Cómo le llaman a este coso que? El rosario. Y ponía una flor de Guadalupe y unas cosas raras. Y uno se queda así, pero sí estábamos haciendo cosas a ídolos.
Entonces estos que llegaban allá, llegaban teniendo esas costumbres a ídolos, se desviaban para silenciar eso, esa necesidad espiritual la depositaban en el ídolo. Y entonces estamos viendo una realidad aquí, y la realidad es que hay una palabrita en griego ahí que utilizan que era extraviado y se pronuncia apagó, y se usaba para tomar a alguien, cuando tomaban a alguien y lo llevaban cautivo para entregarlo ya sea a que lo metieran preso o a que lo mataran. Y un ejemplo de eso lo encuentras en el Evangelio cuando apresan a Jesús en Marcos 14:44. Entonces encontramos que el término que Pablo está utilizando ahí, cuando estas personas iban llevadas a los ídolos, que eran paganos, y iban llevadas a ídolos, e inevitablemente a la idolatría, nos está diciendo eso, que Satanás los tenía ¿qué? Cautivos, atrapados, los tenía atrapados y los llevaba. Y ellos podían decir, eso es mentira. Yo tengo mi capacidad de hacer lo que yo quiera. Y ellos pueden que piensen así, pero la realidad es todo lo contrario. Estaban cautivos y perdidos, indefensos, eran incapaces. E inevitablemente iban a ser llevados a idolatrar. Eran prisioneros de Satanás y del pecado. Muchos de nosotros, los que estamos aquí, por decir todos, éramos prisioneros de Satanás y del pecado y fuimos libertados por Cristo. Y esta verdad, Pablo la va ampliando un poco más en el siguiente versículo, donde nos muestra o nos da una prueba para que identifiquemos cuáles son los dones verdaderos de los dones genéricos. Voy a darles un tip, un ejemplo. Se han levantado algunas modas en las congregaciones en estos tiempos. Una moda de esas era un hombre que predicaba unas cosas que no son bíblicas, porque me di la tarea de ir y escuchar una prédica de estas que están en YouTube, y dice cosas que no son bíblicas, y ¿cómo es que se llama eso? La máxima de él era convertir el agua en vino. Llevaba una botella y transformaba el agua en vino, y eso, mejor dicho, era la sensación para todos los que asistían ahí. Y entonces uno ve y dice, oye, ¿cómo identificas tú si hay un engañador? Si hay una persona que dice que tener dones y los utiliza para engañar. ¿Cómo sabemos nosotros? ¿Cómo nos defendemos de eso? El Señor nos dio herramientas y quiero que vayas conmigo a ese versículo porque Él nos da dos herramientas. Nos dice que los podemos probar. Entonces, para probar esos dones, el comentarista de este texto, John MacArthur, que utilicé algunos apartes de él para desarrollar el sermón, decía esto: Satanás pasa mucho tiempo en la iglesia. Y uno dice, tremendo, ¿verdad? Satanás pasa mucho tiempo en la iglesia. Esa frase me daba vueltas en la cabeza y no sabía por dónde cogerla. Entonces encontré que si nosotros somos creyentes tenemos que llevar, ¿qué? Dice la palabra en Mateo por allá 19:28, ¿qué dice? Llevar el evangelio, llevar el evangelio del reino. Entonces, cuando nosotros llevamos el evangelio del reino, ¿qué nos sucede o qué por lo general pasa? Hay como una contra, se da una contra. Entonces encontré que hay una batalla cruenta que se está dando. Nosotros tenemos un propósito, queremos llevar el evangelio a hombres y mujeres que conozcan a Cristo resucitado y la obra del Señor, pero Satanás se encarga de llevar a personas, no quiere que las personas lleguen a Jesucristo. Se las arregla para que la iglesia
se desorganice, se desenfoque y se redirija hacia otras cosas, pero no a cumplir el propósito al cual fue llamada. Pablo reprendió a la iglesia de Corinto por no distinguir acerca de los dones genéricos o falsos de los dones de Dios verdadero que exaltan a Dios. Entonces nos regaló dos pruebas. La primera prueba la encuentras en el versículo 3 y dice: por tanto, os hago saber que nadie que habla por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Aparentemente hubo alguien o algunos que estando en la iglesia de Corinto hablaban y decían que Jesús era anatema, mientras afirmaban sus dones, sus talentos, sus cualidades espirituales y decían que Jesús era anatema. Decir que Jesús es anatema es condenar su naturaleza, su carácter, su obra, su misericordia, su santidad. Pablo les dijo a los corintios que ninguno que declarara esta verdad, esta situación, era del Espíritu, porque el Espíritu de Dios no puede hacer eso. El papel del Espíritu de Dios es exaltar y honrar a Jesucristo. Él nunca podría blasfemar acerca de Él. Nunca podría blasfemar acerca de la segunda persona de la Trinidad. Nunca, jamás. Entonces encuentras la primera prueba con la cual te puedes armar. Ninguno que tenga los dones y se crea autosuficiente, puedes probar esos dones y identificar si lo que está haciendo está dejando a Jesús como anatema. Porque no puede hacerlo si es de Dios. Aquí puedes probar. Ahora nos da la segunda prueba. Él dijo, el versículo 3, la siguiente sección: y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Cualquier persona obviamente puede decir Jesús es Señor, ¿verdad? Incluso tú ves en algunas congregaciones, pasen al frente que vamos a hacer una oración. La oración del pecador, y ya vas a ser salvo. Cualquier persona puede decir fácilmente esto. Tenemos que entender esa frase de Pablo en el contexto que le estaba diciendo, y aquí cobra interés el contexto de lo que sucede en el texto. Vamos al contexto. En los días de Pablo no fue fácil decir Jesús es el Señor. ¿Sabes por qué? A los judíos se les había enseñado que existía solamente un Dios. Solamente había uno. Entonces, para esos judíos que llegaban al Evangelio, decir Jesús es Dios, que es lo que está diciendo aquí, los iban a tener como objetivo militar. Jesús es mi Señor. ¿Quién lo dijo? No lo dijo el carpintero que hace parte de aquí de la congregación de los fariseos. ¿Cómo? Tráelo acá. Atrápenlo, préndanlo. Eso era a lo que se enfrentaba ese creyente en ese momento. Cuando esa persona decía que Jesús era Dios, ponía ¿qué? Ponía su vida por Cristo. Así de sencillo. Entonces entendemos en el contexto que es difícil, que nadie puede llamar a Jesús sino por el Espíritu Santo. Tiene que haber una obra sobrenatural en esa persona para que diga Jesús es mi Señor y lo crea en su corazón.
Entonces, mirando esta realidad, hoy muchos creyentes, ya sea en nuestro país, por grupos armados, dice, ese es cristiano, tú eres cristiano. Y él dice, sí, soy creyente, y lo matan. Él lo dice porque Cristo, el Espíritu Santo, está en él. Lo que hicieron los apóstoles de llevar el Evangelio e imponerse a todas esas trabas que se estaban dando y que los querían llevar cautivos y presos y callar con la muerte, lo que los hizo a ellos hacer lo que hicieron fue el Espíritu Santo. Entonces entendemos en su contexto y en nuestro contexto que cuando nos preguntan, ¿tú eres cristiano? Y nosotros respondemos con vehemencia, Jesús es mi Señor y soy creyente, soy cristiano. Eso lo está haciendo el Espíritu Santo en ti y no eres tú. Entonces Pablo afirmó que el Espíritu Santo faculta a aquellos para que proclamen que Jesús es su Señor. Entonces encuentras las dos frases, las dos pruebas. Uno, que no blasfeme a Cristo, y la otra, que proclame que Cristo es su Señor. Entonces eso nos lleva naturalmente a lo que Pablo nos está diciendo en el texto, versículos 4 y 6. Y nos va a hablar de la fuente de esos dones. Nos va a hablar de la fuente de esos dones. Y aquí hay algo maravilloso, hermano. Deleítese en esto que dice el Señor aquí. Versículo 4. Ahora hay una variedad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Encuentras que el Espíritu Santo, ¿qué hace? Nos da regalos, nos da dones, nos da una variedad de regalos. Y tú puedes verlo en Romanos 12, 6, 8, Primera de Corintios 12, 28, 30, Efesios 4, 11 y Primera de Pedro 4. Hay una lista extensa. Menciona todos estos dones. La mayoría de los estudiosos dicen que esta lista de dones no pretende ser exhaustiva. En cambio, son simplemente representativas de la variedad de dones del Espíritu Santo. O sea, que da muchos más de los que tú puedas estar viendo en ese texto. Entonces encuentras en el texto, los textos que le acabo de decir, que el Espíritu Santo, ¿qué hace? ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos dota o nos regala dones. ¿A quiénes? A la iglesia, a los creyentes, a nosotros nos da dones el Espíritu Santo. Ahora, mire lo que sigue diciendo el texto, versículo 5, habla de Jesús que da variedad de ministerios. Dice el versículo 5, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Entonces el Espíritu Santo da dones y el Señor Jesucristo nos da ministerios. La palabra que utilizan ahí para ministerios deriva de la palabra que nosotros hoy conocemos como servicio. Servicio. Entonces Jesús da servicios, ¿dónde? En la iglesia. Y sigue leyendo el versículo 6, mira lo que dice. Pablo dijo en el versículo 6, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Dios el Padre también da operaciones, actividades en las cuales podemos glorificarle. Cada persona de la deidad está activa en la distribución de los dones. Dios Espíritu, Jesucristo, Dios Hijo y Dios Padre.
Los tres están involucrados en la repartición de dones. ¿A quiénes? A nosotros, a la iglesia. Entonces tenemos dones, ministerios y actividades. Y se relacionan estrechamente entre sí, no se pueden separar, van unidos. Uno va al lado del otro como una cadena. Cada elemento es la fuente del que lo sigue. Por lo tanto, los dones permiten el servicio, el ministerio, y el servicio permite las actividades. Pablo está diciendo que los dones permiten que una persona sirva en una actividad ministerial particular. ¿Dónde? En la iglesia. Y hay algo interesante en esto que está diciendo el Señor aquí. Y note que aunque el cristiano se involucre y realice la actividad ministerial, en última instancia, en el que produce el resultado de esa actividad, ¿de quién es? El Señor. Dios mismo, Dios triuno. Entonces esos dones se dan para el servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que somos nosotros. Y entonces, ¿a nosotros se nos dieron dones? ¿Te acuerdas que te dije, pregúntate, yo tengo dones, el Señor me dio dones? ¿A nosotros el Señor nos dio dones? ¿Sabes tú cuáles son esos dones que Dios te dio? ¿Qué estás haciendo tú con los dones que el Señor triuno te dio? Y quiero que vayas al versículo 7. Mira tu Biblia. Versículo 7. A cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Hay una palabrita también ahí en hebreo que es panerosis. Y esa palabrita en griego tiene la idea de dar a conocer, aclarar o evidenciar. ¿Qué? Dar a conocer, aclarar y evidenciar. Los dones en la iglesia dan a conocer, aclaran y dan a la evidencia al Espíritu Santo. ¿En dónde? En los creyentes. Dan testimonio de que son hijos y no cabras. Dan testimonio a cada creyente de que es hijo de Dios. Y da testimonio al mundo de que son hijos. Entonces estos dones son dados para el bien común de los creyentes, para la edificación del cuerpo de Cristo, nunca para uso privado particular. Voy a poner un ejemplo. Imagínense que, voy a coger a Eliana aquí de parche. Eliana tiene el don de la enseñanza, pero Eliana se levanta todas las mañanas, se arregla y tiene un espejo bien grande en la casa, de pared a pared, la pared completa. Eliana se para frente al espejo y se enseña a sí misma. ¿Usted qué piensa de eso? Utilice la imaginación otra vez. ¿Usted qué pensaría de eso? ¿Qué pensaría de Eliana? Bueno, no quiero que piensen realmente porque esto es hipotético, esto es ficción. Hay vanidad, ¿verdad? Se está enseñando a sí mismo y Dios le dio un don de enseñanza. De pronto usted puede decir, esto es ridículo. Y lo puedes decir a gran voz, esto es ridículo que me estás diciendo que Eliana y que se pare y que enseñanza. Eso es ridículo. Y de pronto tú te sientes bien estando ahí sentado, ¿verdad? ¿Te sientes bien? El don de la enseñanza que se le dio a Eliana es para uso del bien común del cuerpo de Cristo, para que lo use con los niños, para que lo use con las damas, para que lo use con sus amigas, para que lo use
con la gente que llega a su casa y no conoce de Cristo, que les enseñe a Cristo. Y entonces la pregunta para nosotros en la reflexión del texto es: ¿y en dónde estoy utilizando yo los dones que el Espíritu Santo, el Hijo y el Padre me dieron? ¿Los estoy usando? ¿O estoy haciendo como hizo ese siervo que se le dieron los talentos? Lo limpió bien, lo envolvió en un trapo, hizo un hueco por allá y lo escondió. Nos está confrontando el texto a cada cristiano aquí. Y entonces, para que nos dé más claridad, él comienza a decir una cantidad de dones que por tiempo yo no voy a tocar cada uno de manera profunda, sino por encima. Y entonces vemos del versículo 8 al 10, y tenga en mente esa pregunta que le acabo de hacer y que yo también me estoy haciendo. ¿En qué estoy utilizando los dones que el Señor triuno nos entregó a nosotros? Ese Dios triuno nos entregó a cada uno de nosotros. ¿Qué estamos haciendo con esos dones? Encuentras la variedad de dones y comienza hablando de la sabiduría. Versículo 8 dice: porque este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Te dice, pero la sabiduría, bueno, ese don, ¿cuál es? ¿Usted recuerda que los corintios exaltaron la sabiduría ¿qué? Humana, por encima de la divina? Y Pablo puso a la sabiduría humana como ¿qué? Como locura, como que no sirve. Entonces el don espiritual de la sabiduría es la capacidad de entender la voluntad de Dios y aplicarla y obedecerla en nosotros. Y hay un ejemplo en Mateo 11, 19. Mateo 11, 19 te da el ejemplo. Después el versículo 8, mismo versículo, sección B, dice conocimiento. Otras palabras de ciencia según el mismo Espíritu. El conocimiento se refiere a percibir y comprender las verdades de la palabra de Dios. Percibir y comprender las verdades de la palabra de Dios. Después nos habla de la fe, versículo 9, sección A. Otro fe por el mismo Espíritu. Esta no es fe salvadora, porque la fe salvadora se le dio ¿a quiénes? A todos los creyentes. Nosotros llegamos a los pies de Cristo por fe, que dio el Señor. Hay un texto bíblico que dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esta no es de vosotros, sino es un regalo, un don de Dios. Entonces se los dio ¿a quiénes? A toda la iglesia, pero la fe salvadora, a toda la iglesia para que fuéramos llevados a Cristo. Pero aquí está hablando de un don de fe. Y entonces el don del espíritu espiritual de la fe es la capacidad de confiar en Dios plenamente, ciegamente, a pesar de los obstáculos terribles y dificultades humanas. ¿En quiénes podemos nosotros ver en la Escritura que tuvieron esa fe? Ese don. Muchos. Un ejemplo, Pablo. En Pablo. Pero hay creyentes que se les da ese don. Curación. Y aquí algunos dicen, se está poniendo buena la cosa. Curaciones. Pablo dijo en el versículo 9, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Entonces vemos que el don de la sanación, o don, esas señales, hace parte de los dones temporales. Sanación, ¿sí? Como un don, hace parte de los dones temporales. ¿Sabes por qué? Porque cuando Pablo estaba escribiendo esta carta, ese don estaba como un letrero funcionando en pleno, como un regalo temporal. Y entonces encuentras que por su ubicación en la lista que Pablo nos plantea, nos está diciendo que no es tan importante, que hace parte de la lista, pero no es tan importante.
Pablo no lo está destacando sobre los demás, ese don de sanidades. ¿En quiénes encuentras tú que tenían esos dones de sanidades? Era un sello, era un broche que tenía un ministerio. ¿En quiénes? En los apóstoles. Ellos hicieron milagros, sanidades en los apóstoles. Pero entonces hoy no hay sanidades. Hermano, hoy hay sanidades y milagros. Y Dios los está haciendo hoy, ahora que estamos hablando. Soberanamente Dios sana al que quiere, como quiere, en el tiempo que Él quiere y como Él tiene establecido, por la oración de sus hijos. Así de sencillo. No tienes que ir a buscar aceite y untarte las manos, e imponerle manos y hacer algún ritual extraño. No, simplemente orar con fe y pedirle a Dios que haga su voluntad. Y si está en la voluntad de Dios hacerlo, lo hace como quiere, en el tiempo que Él quiere y de la manera que Él quiere. Y tenemos fe que Dios actúa y hace milagros, y de hecho hemos visto milagros que Dios ha hecho a través de la oración. Y de hecho el milagro más grande, Dios lo hace todos los días, delante de tus ojos, en tu cara, y de pronto nosotros, por estar pensando en otros dones o en otras cosas, lo vemos como poca cosa. ¿Sabes cuál don? ¿Sabes cuál milagro? Más bien, ¿sabes cuál milagro? El milagro de la conversión. De que un muerto en delitos y pecados se arrepienta y Dios le dé vida y que vea las verdades del Evangelio, es un milagro, es el milagro más grande. Es el milagro más grande. Y entonces vamos a los milagros, versículo 10. A otros el hacer milagros. Y entonces encuentras que el obrar milagros también fue un don temporal. Milagro es una intervención divina en el mundo natural y sus leyes naturales, explicable por una intervención que Dios hizo. Y estas señales milagrosas eran el sello de los apóstoles. Autentificaban el mensaje y al mensajero y la obra de ese mensajero. El canon de las Escrituras está cerrado. No hay necesidad más de ese tipo de milagros para autentificar al mensajero. Ya se cerró. Está completa aquí. Suficiente. De tapa a tapa. Porque nos habla de Cristo. Pero algunos tienen comezón de milagros y buscan milagreros. Y los buscan en toda clase de situaciones. Los buscan con los brujos, los que son impíos, y los buscan en la iglesia, algunos. Y entonces no evalúan, no usan la herramienta que el Señor nos dio, que usted tiene que evaluar esos milagros, porque ese milagro puede ser genérico, ese milagrero puede ser genérico, puede ser falso, y en última y en definitiva puede ser satánico. Entonces el Señor nos habla de profecía en el versículo 10, la sección siguiente, dice, a otros profecía. La palabra griega era profeteu y significaba aquel que habla o proclama. El profeta era el que proclama a Dios, el que le habla a la gente de Dios. Un portavoz de Dios. Entonces, hermanos, si yo hablo de Dios a la gente, si yo le evangelizo a la gente y les hablo de Dios, ¿qué estoy diciendo? Hermano, usted es un profeta, porque le está hablando de Dios. En el medioevo se metió la idea de que el profeta era el que daba premoniciones. En el medioevo. Pero en la antigüedad el profeta era el que pronunciaba el mensaje que daba el Señor.
Entonces, si nosotros lo entendemos bien como lo está explicando Pablo aquí en su contexto, entonces nosotros somos profetas porque llevamos el mensaje, proclamamos el mensaje de nuestro Señor, no porque demos premoniciones. Entonces, el don de premoniciones o revelaciones particulares, hermano, métale la prueba bíblica que dice aquí. Tenga en cuenta algo, la prueba bíblica también nos dice en el Antiguo Testamento que el profeta que se levantaba y daba premoniciones acerca de un hecho que pasaba tenía que cumplirse al 100%, no a un 20, no a un 40, no más o menos ahí cachureto, raspando, pasó la cosa, sucedió como dijo, pongo el ejemplo de algunos amigos que tengo que no son cristianos y que hablan de Nostradamus y de otras cosas, que las profecías de Nostradamus, que el fin del mundo. Mijo, eso es fábula, eso es charlatanería, esa vaina es satánica, disculpe que lo diga así, pero es verdad. Eso no es de Dios. Entonces, encontramos nosotros que hay otros dones más, y está el de discernimiento, en el versículo 10, la palabra que utiliza para el discernimiento es diacrisis, tiene que ver con separarse, examinar y juzgar, o dar juicio, para determinar si es genérico o si es original, si es satánico o si es de Dios, o si es falso, si es genuino o si es falso. Aquellos a quienes Dios le ha dado el don espiritual del discernimiento tienen la capacidad de reconocer el error espiritual. Y aquí le digo, Dios permita, y sé que de pronto es así, que Dios en la congregación nos ha dado hermanos que tienen ese don. ¿Y sabes por qué digo Dios permita y que lo usen? Porque aquí se para cualquiera. Aquí me paro yo a hablarle del evangelio. No, bueno, no se para cualquiera, se para lo que el consistorio del presbiterio establece. Pero esos que se paran aquí tienen que ser examinados con ese don. Ey, ese señor está diciendo esto y esto, vamos a ver aquí en la escritura. A mí no me parece. Mira, la escritura dice aquí esto, eso es falso. Cierto que sí, es importante. ¿Y eso a quiénes le sirve? A toda la iglesia, porque los dones fueron dados para edificación ¿de qué? Del cuerpo de Cristo. Y entonces viene otro don, que es el de lenguas, versículo 10, y con esto voy a concluir. A otros la interpretación de lenguas. Pablo dio una sección explícita, explicativa de en qué se usan las lenguas en el capítulo 14. No voy a ahondar en este capítulo o en este versículo, simplemente les diré que ese es un don temporal también. Y la interpretación, las lenguas y la interpretación de lenguas es un don temporal. Y esto Pablo nos va mostrando poco a poco el desarrollo de su mensaje, nos lleva al dador de los dones espirituales. Pablo dice en el versículo 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Todos los dones del Espíritu están facultados por el mismo Espíritu para la edificación del cuerpo de Cristo. No para uso personal, no para que usted se sienta súper orgulloso porque tiene un don, porque eso es pecado. Y Él distribuye esos dones como Él quiere. Algunos hermanos en la congregación de pronto no se motivan a ejercer su don porque están mirando a otros. Y entonces dicen, no, yo quisiera estar allá en la música. Pero el hermano cuando canta en la casa, de pronto se rompen 3 copas, vibran las ventanas y pasa algo así, no sé. Pasan cosas así. O de pronto, hermano, vamos en re, y no, yo estoy en sol y me suena igual. Entonces sí ves como hay una cosa toda extraña ahí que se da. El Señor nos da y nos reparte dones, y todos los dones que Dios da a la iglesia son importantes porque son para la edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación de cada uno de nosotros y para la edificación entre nosotros.
Entonces recuerda esto, que el Espíritu Santo a ti te ha dado el don específico particular o los dones específicos particulares que Él quiere que uses para la edificación de esta iglesia particular en la cual Él te colocó. No para que te sientes en la silla, no para que escuches la predicación y ya. Es para que edifiques el cuerpo de Cristo. Todos los que estamos aquí, todos los que estamos aquí. Entonces hay 4 principios que nosotros podemos sacar o concluir. Los dones pueden ser falsificados, ojo con eso, y por eso tenemos que aplicar la regla que Pablo nos dio. Los dones son principalmente para edificar a la iglesia, y él lo dijo. Los dones son dados por la gracia soberana de Dios, no de acuerdo a nuestros méritos o habilidades. 4, no usar nuestros dones, y escuche bien, ponga mucha atención, no usar nuestros dones es un pecado. No usar los dones que el Espíritu Santo nos dio a la iglesia, a nosotros, a usted y a mí, es pecado. Cada creyente, cuando llega a los pies del Señor, recibe por lo menos un don. La mayoría de los cristianos probablemente recibieron una serie de dones espirituales. Demasiados cristianos suelen quedarse al margen de utilizar esos dones. Lo coges, lo envuelves, lo metes en el cofre y lo escondes por allá debajo de la cama. No estar usando los dones espirituales que el Señor te dio, el Señor triuno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es pecado. No los estás utilizando para edificación de la iglesia, cuál es el propósito, ni para tu edificación personal. Es imperativo, es un mandato, es una orden que usted use bien los dones que el Espíritu Santo le dio por el bien común de la iglesia. Pero es que yo no sé cuáles son los dones. Aquí encontré una lista pequeña, más amplia. Todo don que usted use, tiene que usarlo ¿para qué? Para edificación de la iglesia. Y da gloria y honra ¿a quién? A Cristo. No es para que usted se sienta como el pavo real, porque lo están viendo, porque su don puede que no sea visible, tan visible, pero es importante y es necesario para la edificación del cuerpo de Cristo. Que Dios bendiga a cada uno de los que estamos aquí para que usemos con sabiduría esos dones que el Espíritu Santo, Dios Hijo y Dios Padre nos dieron. Padre eterno, Señor, te damos gracias por cada don que tú nos has dado, tú nos has regalado. Señor, te pedimos perdón, Dios, porque hemos sido negligentes en el uso de los dones que tú nos diste, Señor, aquí a cada miembro de la Iglesia de La Roca, a cada visitante, Señor, creyente que ha llegado aquí. Padre, te doy gracias, Señor, porque tú lo haces con un propósito y es que tú seas conocido y que seamos edificados. Gracias te damos, Señor, porque tú haces esta obra, Señor, y no somos nosotros. Te damos gracias porque nos dotaste con diversidad de dones, diversidad de ministerios. Incluso puede que existan ministerios en la congregación que nosotros no estamos ejerciendo y que están ahí y que no se están usando. Padre, ayúdanos, Señor, a poder identificarlos. Ayúdanos a poder orar y poner en práctica esos dones que nos diste, Padre. Te damos gracias en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén.